Tomen un consejo de alguien que es mayor que ustedes. No se casen con alguien con quien tengan diferencias políticas de opinión. Miren, de por sí ya van a tener muchas diferencias de opinión en su matrimonio. Es decir, el dinero siempre va a ser un tema. El sexo a veces va a ser un tema. La familia va a ser un tema francamente pesadillesco. El otro día estaba yo viendo La Máquina, por ejemplo. Imagínense cómo el personaje de Karina Guidi tiene que soportar a su suegra en esa serie. Es una cosa realmente muy cabrona. Entonces, realmente, ¿para qué quiere uno más diferencias en un matrimonio? Más vale si ambos son de izquierda, si ambos son de derecha, si ambos son de centro, si ambos son pro 4T, si ambos son anti 4T, se la van a pasar francamente mejor. Eunice y yo cuando nos casamos tomamos la decisión en parte porque éramos muy afines políticamente, estábamos en un continuum, digamos, que iba del liberalismo a la socialdemocracia, en ese rango. Ella un poquito más a la izquierda que yo, poquito, pero apenitas. Es decir, realmente pues, éramos unos demócratas liberales, progres buena ondita de andar por casa. Y nuestra vida fue muy, 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 muy feliz hasta la elección de 2006. Nosotros empezamos la relación en 1997 y en el año 2006 por primera vez tuvimos un pleito en público, así de gritarnos en la calle, lo cual no está bien, o se ve muy mal, es de muy mal gusto. Y lo hicimos a la salida de la casilla el día de la jornada electoral presidencial, porque ella votó por Andrés Manuel López Obrador y yo voté por Felipe Calderón. Ninguno de los dos nos sentíamos particularmente orgullosos de haber votado yo por Felipe Calderón y ella por Andrés Manuel López Obrador, pero después de un examen de conciencia largo y meses de discusiones francamente acaloradas, cada uno llegó a esa conclusión. Llegamos a la casilla entre enojados y esperanzados de que el otro fuera a cambiar su voto. Y finalmente, tercos que somos ambos, y le sirve el ingrediente astrológico, además somos Tauro los dos, pues yo voté por Felipe Calderón y ella votó por Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parecía verdaderamente oprobioso estar casado con una persona que pensaba que el líder de una izquierda populista con una visión de partido hegemónico debía gobernar nuestro país. Y a mí se le parecía francamente oprobioso que alguien con ideas muy cercanas a una derecha muy conservadora, a una derecha provida, a una derecha militarista, fuera el candidato de su marido. Y tuvimos una discusión muy acalorada en la vía pública y nos tomó un buen rato, pues en un primer momento que Eunice viviera su triunfo, porque cuando empezamos a ver que Calderón, en aras de legitimarse políticamente, inventaba una cosa que se llamaba la guerra contra el narco y sacaba el ejército a las calles y se generaba un baño de sangre en todo el país, pues tristemente Eunice no estuviera en un ánimo muy celebratorio, pero empezó a pensar que tenía razón. Y las cifras se lo confirmaron. Más de 120,000 muertos en el sexenio de Felipe Calderón, más de 120,000 asesinados. La vida con el tiempo me dio la razón, sin embargo, porque si hubo más de 120,000 asesinados en el sexenio de Felipe Calderón, hubo más de 180,000 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y si el ejército salió a las calles en el sexenio de Felipe Calderón, la política de seguridad toda se militarizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los daños colaterales de esta creciente militarización de la seguridad pública y del combate al crimen organizado fueron las bajas de periodistas. 57 periodistas murieron en el sexenio de Felipe Calderón, 48 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por asesinato, sumando a ellos los que hayan caído en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Vicente Fox, para llegar a la cifra de 167 periodistas asesinados entre el 2000 y el 2024, según artículo 19.
¿Por qué mueren periodistas en nuestro país asesinados? ¿Por qué es tan difícil ejercer el periodismo en nuestro país? ¿Por qué da igual que gobierne el PAN, el PRI o Morena y de todas maneras mueren periodistas a manos del crimen organizado o de otros actores acaso en México? La pregunta es tan pinchemente compleja que justamente esta semana se estrena en Netflix Estado de Silencio, un documental de Santiago Massa, producido por La Corriente del Golfo, que habla justamente de este saldo, del México en que en lugar de un Estado de Derecho tenemos un Estado de silencio, y ese silencio es aplicable a lo que sucede con la actuación del crimen organizado y su eventual complicidad con los distintos niveles de gobierno en nuestro país. Esa es la pinche complejidad del problema que no tiene color político en México. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que toma un problema de por sí complejo y se esfuerza por complejizarlo todavía más. El reto no va a ser fácil en este caso, no solo porque es trágico el tema, sino porque tenemos invitados de lujo. Santiago Massa, director de Estado de Silencio; Diego Luna, productor y yo diría en gran medida animador de Estado de Silencio. Fíjense que yo no me enteré de este documental por andar leyendo reports de Artículo 19 o porque me llegara un boletín de prensa de Netflix, sino porque un día Diego me mandó un WhatsApp y me dijo: acabo de producir algo. Yo dije, pues claro, acaba de producir La Máquina, todo el mundo lo sabe. Y no quería hablar conmigo de La Máquina, quería hablar conmigo de Estado de Silencio. Y me dijo, es muy importante que la veas, y tuvo la generosidad de pasarme una liga y un password para ver un corte que ni siquiera sé si es el corte definitivo de Estado de Silencio en aquel momento. Y me impresionó muchísimo y me da mucho gusto poder estar conversando hoy con ambos de Estado de Silencio, que me parece una película relevante, valiente, tan valiente que originalmente no iba a ser una película, sino iba a ser una serie. Diego, ¿cómo llegó esa agenda a ti y a La Corriente del Golfo? No, yo primero quiero hacer quiero hacer notar que yo, que soy escucha de La Pinche Complejidad y que por eso te hablé, además de que te conozco desde hace muchísimos años, siempre creí que leías tu introducción, que por lo menos tenías ciertas notas. Güey, ¿viste? No leí Tenía nada, yo los datos Bueno, anotados. sacaste los datos nada más para no errarle al número exacto, pero no, yo creí que venías, o sea, yo soy actor y memorizo, güey. Yo creí que venías mínimamente con algunas notas que te llevaban de la casilla al voto, el año, no sé. Pues es que el problema es que sí es cierto. Y a ver, uno a la semana, además, o sea, no es cualquier cosa. Es como si yo cambiara de obra de teatro una vez a la semana. Güey, estás haciendo La Máquina, pero esto, o sea, digo, ahí nos la llevamos. No les pusiste micrófono a los demás en el cuarto, pero creo que podemos todos decir que nos quedamos sorprendidos, es verdad, con la elocuencia, y más aún con que te lo inventaste. No sé cómo son las estrellas de cine para eludir preguntas, ¿eh? No me quiere contestar. Ahí voy. Perdóname. No, es que también, o sea, hemos hecho puras entrevistas de 7 minutos, da gusto poder hablar. Pero iré al punto. ¿Estaba en tu imaginario, en el de tus socios, o llegó alguien con un proyecto? Mira, yo quería hacer una película, yo quería hacer algo sobre periodismo. Yo recuerdo haber vivido como muy, con mucho dolor y con mucha frustración el asesinato de Javier Valdés, y porque era alguien a quien leía, a quien admiraba mucho. Había tenido de hecho la fortuna de haber interactuado con él, pero sobre todo porque era su lector y porque me parecía una persona chingoncísima, ¿no? Y cuando lo asesinan y cuando pasa eso, recuerdo, fuimos a Gobernación, hubo toda una manifestación allá afuera, un evento, ni uno más, ¿no? Y recuerdo haber visto que llegó toda la comunidad periodística, pero faltaba alguien, faltaba la ciudadanía, faltaban los lectores, ¿no? No estaban ahí las mujeres y los hombres que leían a este tipo, y a mí me parecía
me decía, ¿qué hace falta para que el vínculo no sea, no detone algo que ya con el caso de Javier sea irreparable, que sea un parteaguas, que cambie todo, ¿no? Y no pasó, no pasó. Y me acuerdo que desde entonces dije, yo quiero hacer algo con este tema. Y luego me pasó que un día estaba en Los Ángeles para otro proyecto, estaba haciendo promoción, creo, y me hablaron de la agencia y me dijeron, hay un documentalista holandés que quiere sentarse contigo. Gran amigo de Jan Albert, el de CPJ, el representante de CPJ en México. Y me senté con él y me dijo, quiero hacer... El Comité de Protección a Periodistas. Muchas gracias. Y me senté con él y me dijo, quiero hacer un documental sobre el periodismo en México. Y así, en ese momento era una serie. Le dije, bueno... Una serie documental. Ajá, una serie como las que estaba haciendo Netflix, como las que estaba haciendo, bueno, ya se estaban haciendo en varias plataformas, ¿no? Y entonces le dije, pues yo le entro si la podemos hacer desde nuestra casa. Si tu voz siempre será importante, pero si tú te vienes aquí y la hacemos desde acá, porque es indispensable, esta serie es indispensable en México. Con el público que a mí más me interesa conectar es con el público en México, con el público que consume el periodismo y que hoy no se siente vinculado a la experiencia de los periodistas, ¿no? O peor, con el público que no consume el periodismo. Que no, pero por lo menos yo el que no entendía, que no se había presentado ese día, era el que consume periodismo. Porque puedo entender que si tú no lo consumes no esté en tu radar, pero yo lo que no entiendo es si a mí me forjó esto, si a mí me forjó la pluma, el punto de vista de todos estos periodistas, ¿cómo puede ser que no me sienta vinculado al horror que están viviendo, ¿no? Entonces, y más aún, decía, y para eso una película sí puede ser útil. De ahí pasaron muchas cosas, como que nadie la quiso producir. Con nosotros, como que todo el mundo nos decía, eso es muy peligroso, porque si estás hablando de periodistas amenazados, pasas a ser amenazado. ¿Cómo vas a...? Todo el mundo se fijaba en la cuestión de seguridad. Y entonces eso nos dio mucha libertad, porque entonces dijimos, bueno, pues al principio dije yo la voy a pagar, hablé en la compañía y bueno, en la compañía, pues la compañía es Gael, y me dijo, okay, vamos, hagámosla, lo que haga falta. Santiago en ese momento producía, y fue como, hey, vamos a tomarla, vamos a hacerla nuestra, pero vamos a hacer la película. Y Santiago, tú te la echas a los hombros y tú nos guías, ¿no? En ese momento ustedes imaginaron una película para salas. En ese momento se transformó en una película para salas, porque además es lo único que yo podía pagar, ¿no? Y que yo podía pensar en eso. O sea, que yo podía tener el atrevimiento de decir, pues si hace falta, la pago completa. Había buenos antecedentes. Presunto culpable, pues fue quizás el antecedente primigenio de que de pronto el documental en salas podía lograr algo. Eso fue muy raro, digamos, en su momento. Sí. Y después, fíjate que lo que sí fue bonito es que y hemos hablado poco de ellos, pero es importante lo que me acuerdo. Luminate se sumó, una organización, se sumó como a financiar un pedazo del proyecto. La Ford Foundation también se sumó, y luego también el equipo dijo, vamos a ir así, ok, entonces es distinto, porque entonces tiene que ver también con la convicción que yo tengo de querer hacer eso, y de alguna forma armamos una estructura financiera que cubre la gran mayoría de la corriente del Golfo, pero que tuvo estos actores que no hacen cine normalmente, sino que creen en el cine como una herramienta de cambio, y se sumaron. Y entonces así nació este proyecto con plena libertad, porque ahí sí ya pues no teníamos interlocutor más allá del periodista, de quien estábamos contando la historia, ¿no? Éramos así, libres, ¿no? Sí. A ver, Santiago, yo ahí, digamos, se me ocurren dos preguntas para ti. Una es, era en cierta medida un encargo en el origen, pero es un encargo raro. Es decir, no es un encargo de ay, mira, es un hueso, sino era un proyecto que suponía una carga de pasión personal importante, y eso me va a llevar a la segunda pregunta, y retos de filmación también bastante importantes. Es decir, muchos están muertos
o muchos ya no están en donde trabajaban originalmente porque tuvieron que huir de su ciudad o huir del país. Y eso generaba una serie de limitaciones visuales para contar la historia de manera muy importante. En gran medida, muchos de los hechos que refiere Estado de Silencio son hechos de segunda mano. Y sin embargo, no es un documental te oía yo en un podcast hablarlo, no es un documental de Talking Heads, aunque usa los Talking Heads cuando los tiene que usar, y no es un documental de archivo, sino es un documental que tiene mucha producción propia, donde se rodó mucho. ¿Cómo hiciste tuyo el proyecto? ¿Cómo hiciste tuyo el proyecto incluso emocionalmente? ¿Y cómo desarrollaste un lenguaje para él? Pues sí, como dices, o sea, a veces te toca que te inviten a un proyecto y pues no siempre es lo que te emociona o lo que buscas. Aquí pasaron dos cosas. O sea, primero yo entré como productor al proyecto que pues, era una serie, tenía otro nombre, o sea, era otra cosa por completo. Y de todas maneras, pues yo era afín, ¿no? O sea, me emocionaba la idea de echarlo a andar, era parte cuando empezábamos a trabajar juntos en la corriente del Golfo y era de este proyecto es importante, ¿no? Este es de los consentidos. Y la verdad es que pues, en ese proceso de ser bateados o de no encontrar el financiamiento del mundo post pandemia donde todavía no estaba claro cómo salir a rodar luego, o sea, o luego todavía como que hubo una segunda ola y nos tuvimos que volver a guardar. Pues ahí como que vas desarrollando una relación con el proyecto desde otro rol, desde otro papel. Y luego nos tocó ir a hacer pan y circo en Madrid. Y ahí fue la primera vez como que Diego me dijo, es que eso no puede seguir en un disco duro ahí en la oficina esperando a ver qué pasa, ¿no? O sea, como echémoslo a andar. Y salió la opción de que yo lo dirigiera. Y la verdad es que pues, desde el día uno me emocionó un montón porque pues yo soy, o sea, de formación, soy cineasta. Me encanta el cine en todas sus formas y, o sea, es mi medio, pero también soy cineasta documentalista porque pues, también había algo en mí desde la adolescencia quizás se quedó ahí un poco arrumbado, que era de cómo hacer como del cine una herramienta más social y cómo hablar de lo que te toca o de lo que tú quieres que cambie o que se debata o que se abra una reflexión. Y entonces, pues esa, digamos, frustración periodística, ¿no? De alguna manera aquí se podía manifestar, ¿no? Que era así, haz un documental de algo que sí te importa, de un proyecto que ya quieres. ¿Cómo Y, desarrollaste ese lenguaje? y ¿Cómo justo, supiste cómo sí, contar la historia? justo, o sea, exacto, o sea, como haciéndolo, creo que rápidamente lo pude hacer mío, hacer propio. Y también luego me entró como un miedo a decir, claro, ¿y cómo haces un documental con periodistas sobre la realidad de violencia que viven los periodistas cuando los expertos son ellos, ¿no? Entonces, creo que el documental nunca buscó poner sobre la mesa algo que los periodistas ya hacen mejor que cualquier cineasta, porque nosotros nos dedicamos a otra cosa. Y entonces el querer hablar como de la parte emocional de los periodistas, de la parte humana, para mí es importante cuando hago un documental con una figura así, que el público se emocione genuinamente con el personaje, ¿no? No con la persona, sino con el personaje. Entonces yo quería cubrir a estas personas. Luego, así como luego hay una marcha y no van tantas personas, luego los espacios y las opciones de los periodistas pues no son tan emocionantes o tan alentadores, porque muchos están precarizados, muchos encuentran la manera de seguir chambeando a pesar de que pues no es la gran oficina. Y para mí era al revés, ¿no? O sea, ¿cómo elevamos esta figura? Y para eso está el lenguaje, ¿no? O sea, para eso sí tienes dónde pones la cámara, cómo editas, qué música usas, cómo montas. Y entonces también desde el guión pensé en elevar la figura del periodista y en también encontrar ciertos toques líricos que pudieran como cimentar esta violencia, porque la violencia
existe desde hace décadas, como ya dijiste, y todos la tenemos ahí como atrás y pasas por un puesto de periódicos diario y ves un periódico que ya ni lees, ¿no? O sea, nada más es una imagen brutal, ¿no? Entonces, para poder reconectar con eso, pues una película tiene que emocionarte, tiene que sorprenderte. Y entonces también en el guión empecé a nutrirlo con imágenes que para mí eran potentes y que afortunadamente en estos 4 personajes, en los talking heads con los expertos y en estas postales más líricas, encontramos la forma de elevar el mensaje para que tenga un impacto emocional. Digo, Enrique Osorno, que es uno de sus entrevistados en el documental, dice una cosa con la que estoy parcialmente de acuerdo. Dice que ninguna dictadura latinoamericana ha producido tanta muerte como la democracia mexicana. Es decir, digamos que Diego sitúa los gobiernos de la transición como responsables de esto. Yo creo que es parcialmente cierto por una razón, porque en el viejo régimen de partido hegemónico del PRI, pues no había necesidad de pactar con el crimen organizado. Es decir, pues cuando eres dueño de todo, el crimen organizado es una fuerza marginal. En efecto, la necesidad de competir electoralmente por parte de los partidos, y creo que podemos culparlos a todos, llevó a nivel local con enorme frecuencia y a lo mejor también a nivel macro, hacer pactos no necesariamente beneficiosos con el crimen organizado o más bien necesariamente perniciosos. Creo que ese es uno de los problemas, pero creo que también otro de los problemas es la necesidad de legitimidad política de los gobernantes. Voy a regresar a mi pleito conyugal afuera de la casilla con Felipe Calderón. Yo conozco a Felipe Calderón hace mucho tiempo, tengo una buena opinión personal de él. También creo que era un hombre que estaba urgido de legitimidad cuando gana una elección por un margen muy pequeñito, apuntalado en un aparato clientelar, como era el aparato clientelar del CENTE, con un adversario político, digamos, muy sonoro y con mucha legitimidad, como era López Obrador, y le parece que lo más barato pues, es sacar al ejército a las calles. Sí, era lo más barato. Para él podía, digamos, inspirar este imaginario de G.I. Joe en las clases medias de derecha. No necesariamente fue una política de seguridad afortunada. Y luego llega López Obrador al poder y llega a partir pues, de un pacto con el ejército. Es decir, finalmente, si la tercera es la vencida, es porque en esa tenía al ejército de su lado y lo que hace es empoderar fuertísimamente al ejército. ¿Cómo salimos de ahí? Es decir, el documental visibiliza una realidad que es importante visibilizar ante un público más amplio, pero yo ya había leído los reportes de artículo 19, son menos hermosos visualmente, pero ahí estaban los datos. ¿Qué descubrieron ustedes en el proceso del documental del problema y de sus posibles soluciones? Uy. A ver, yo. Ay, cabrón. Es difícil la pregunta. Esta es la Porque, parte de la pinche complejidad. ajá, esta es la parte que. Me encantaría ayudarte con soplándote, Sí, pero yo no, tampoco no, la tengo. pero yo te voy a decir yo creo que del problema. Yo no llego a poder atisbar la solución, no, no, no. Pero sí entiendo una parte del problema. Eh, y es que hemos aislado el tema de la violencia contra los periodistas como una cosa. Y es un tema que transversalmente toca todo, ¿no? O sea, para entender los riesgos de la militarización necesitamos el punto de vista, necesitamos las historias, necesitamos periodismo para entender cuál va a ser la consecuencia de darle tantas herramientas a los militares en términos de otras empresas que antes no tenían. Necesitamos el periodismo y la investigación periodística para entender nuestra relación y las aspiraciones que pueda o no tener este país económicamente hablando y su relación con América Latina. Necesitamos al periodismo. Entonces, cuando hablamos de periodistas, cuando hablamos de los datos que tiene artículo 19, cuando hablamos de los datos que ponemos en este documental, estamos hablando de un pedacito de la repercusión de esta realidad. La repercusión real es que
no podemos cuestionarnos y por ende replantearnos como sociedad si no tenemos un periodismo libre que nos ayude a llegar al el razonamiento. Y entonces yo diría que hay una cosa que atender, que es primaria, que es la conexión entre el ciudadano y quien escribe y quien relata y quien fotografía y quien nos alerta y quien nos cuenta y quien nos resume también una realidad que no nos daría tiempo de entender. Todas esas labores son indispensables para que como ciudadano yo algún día pueda ejercer mi ciudadanía, ¿no? O sea, yo si no tengo acceso a eso no existe y bueno, y la democracia obviamente no existe si no hay un periodismo libre. Entonces, para que lleguemos a poder plantearnos una solución, necesitamos primero sanar esa conexión que hoy está rota, ¿no? Y que hoy no existe. Eh, yo me di cuenta que el periodismo sí está viviendo las consecuencias de esa soledad, de ese aislamiento, eh, a flor de piel y lo tienen consciente. Y nosotros todavía como sociedad no tenemos consciente lo que esa soledad nos trae, lo que ese distanciamiento con el gremio periodístico nos trae. Y yo creo que por eso es que somos vulnerables a tantas cosas, a que pasen tantas cosas frente a nuestros ojos y nosotros seamos indiferentes, ¿no? O las leamos en el telefonito creyendo que le pertenecen a la aplicación en la que estoy buscando mis noticias y no al mundo con el que estoy interactuando. Entonces, yo siento que lo primero que nos hace falta es declararnos enfermos como sociedad y decir algo, no sé cómo hemos logrado crear un muro entre quienes nos cuentan nuestra historia y nosotros, ¿no? Y tumbar ese muro es indispensable para luego poder plantearnos otras cosas, como ejercer nuestra ciudadanía, como ser críticos, como pedirle cuentas al Estado, como poder generar presión, entender el poder de la comunidad y nuestros números y que si de repente conectamos con otros y otras podemos ejercer determinadas presiones y por ende generar cambios. Siento que nosotros tendemos o ya caímos en esta moderna democracia que vivimos tan imperfecta, en que nuestra labor es sexenal, ¿no? Y después nos toca sedarnos por 6 años, aguantar y de repente otra vez empezar en la discusión donde la dejamos 6 años atrás sin la experiencia que nos llevamos, ¿no? Entonces, siento que que a mí lo que me quedó claro es que hay una conexión que hacer, hay un tiempo que tenemos, hay una cicatriz que atender ahí. Yo creo que tenemos eso, que sentarnos, vernos a los ojos y decir, aquí estamos. A mí me pasó con Marcos que me hizo llorar. Estábamos en Guadalajara, en el festival, y dijo, este documental... Marcos, el periodista de Sinaloa. Ajá, ya es importante porque estamos estableciendo esta red y una de las cosas más duras para nosotros es la soledad en la que ejercemos y que estemos aquí, que ustedes hayan escuchado la historia y que se hayan quedado y que estemos platicando y que vea ya periodistas independientes que hacen más o menos lo que yo hago aquí en Guadalajara. Para mí ya significa algo, esto ya me da a mí energía y poder. Yo dije, qué bonito va a ser cuando como ciudadanía podamos decir eso también, ¿no? Y siento que eso no va a traer ninguna solución, pero por lo menos traerá el involucramiento, ¿no? Que ojalá detone en algo positivo. Pero yo creo que sí, digamos, acerca una solución y voy a decir, porque uno, me sorprendió muy gratamente el call to action ciudadano del final del documental. Perdón por el spoiler. Los que escuchan este podcast saben que yo no tengo problema con los spoilers. Y si termina con un call to action ciudadano, es decir, termina, pues casi diría corresponsabilizando a quien está viendo el documental del problema y de exigir la solución. Eso me parece notable. Lo segundo que me parece notable es el canal de distribución. Eso tiene que ver en parte, digamos, y creo que ahí lo que es Diego es muy importante, con el padrinazgo tuyo, con el padrinazgo indirecto de Gael. Eso lo hace una nota, pero tiene también que ver con cómo se transformó el ecosistema mediático. Es decir,
Antes el periodismo no llegaba a las pantallas de los hogares con este nivel de profundidad. Ese periodismo se reservaba para el impreso, sobre todo. Por otra parte, antes, cuando un documental iba a salas, pues, y solo a salas, caso Presunto Culpable, que fue muy asombroso, pues el impacto también era menor. Pero hoy esto vive en Netflix, es decir, vive en la plataforma líder en un momento en que el principal consumo de entretenimiento e información se da a través de las plataformas. Hoy producir un documental es algo que tiene posibilidad de relevancia cultural. Hace 20 años eso era inimaginable, es decir, los documentales pues, se veían en los festivales y luego los exhibían. Dijiste 20 años, ¿no? Sabes que Ambulante cumple 20 años. A ver, Ambulante fue un agente de cambio muy importante. La revolución digital fue un agente de cambio muy importante. Y Ambulante ustedes lo inventaron justamente por eso, porque los documentales se quedaban enlatados o se veían en 3 festivales y ya. Entonces, no es ese cambio de paradigma de la distribución de los contenidos y de la posibilidad de construir relevancia cultural a partir de, no diré del cine porque ya no es cine, sino es del cine que vive en una plataforma, o sea, del nuevo paradigma de distribución de contenido audiovisual, no lleva eso a una posible vía de solución simplemente en términos de corresponsabilidad ciudadana. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, a mí me trae mucha esperanza poder responder al testimonio, poder responder a la voz, ¿no? Es decir, ya que estamos aquí, no nos importan los spoilers, cuando Mari al final dice, yo quiero seguir haciendo periodismo, pero quiero seguir firmando mis notas. Eso quiero, ¿no? Y dices, y yo también quiero que ella pueda, después de ver esta película, después de ver lo que hace, después de ver, digo, yo también quiero que ella pueda, ¿no? Y hoy el cine documental puede aspirar, sí, a llevar una discusión a lugares donde no está pasando, ¿no? A diferencia de antes, que era reafirmar, a acompañar algo que ya venía pasando en los festivales y en el nicho. Ahora no, ahora todo lo contrario. Pero es curioso cómo, y digo, interrúmpeme si quieres, pero es curioso cómo todavía es importante el cine, todavía es importante la pantalla, todavía es importante el fenómeno social y de comunidad que genera la proyección de una película. Yo no sé si hubiéramos logrado estar hoy en Netflix si esta película no hubiera ido a los festivales que fue, no hubiera ganado lo que ganó, no hubiera generado las notas que generó. Todavía como película viejita, todavía que el New York Times saque una pieza de cómo estrenaste en Tribeca es importante para poder vender tu documental y todavía ese nicho tiene un valor, ¿no? Ese circuito, digamos. Pero además amplía el impacto, porque yo hoy en la mañana oí un podcast gringo de cine en donde Santiago estaba hablando de asesinatos de periodistas. Pues es finalmente meterte en la conversación por otro lado. Totalmente. Y sí aspiro a que eso, Netflix nos ayude a eso que dices. O sea, sí. En ese momento ya, desde hace rato, digamos que las prioridades de nuestro proyecto están claras. Es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, cueste lo que cueste, además. O sea, ya ni siquiera es sin que regrese el dinero, sino que nos cueste lo que nos tenga que costar, pero estemos presentes en la conversación, porque no es coincidencia que estemos saliendo cuando hay un cambio en el gobierno en México, que estemos saliendo el año que hay elecciones en todo el mundo y que se discute la democracia más que nunca, ¿no? Que no es coincidencia, queremos salir aquí, queremos generar conversación y discusión ahorita, ¿no? Sí, yo creo que el circuito que ha tenido el documental ahorita en festivales, ha servido mucho como para escuchar, ¿no? Ver qué resuena, terminar como de afianzar ese mensaje, porque pues, después de 5 o 6 años nosotros tienes una relación muy, muy profunda y muy compleja con el documental, y ver en dónde aterriza, en dónde resuena, pues también te das cuenta de qué parte de todo el truco sí te salió, ¿no? O sea, y desde ahí también, ahorita sobre todo que estamos por salir en una plataforma que se va a ver en todo el continente el mismo día, te permite apuntalar. Es continental la distribución, es solo América. Sí. Pero te permite apuntalar parte de ese debate, parte de esa reflexión, y
Y eso, y pensándolo sobre todo como a futuro, también pues es hablar de la violencia y el tipo de violencia que viven los periodistas independientes en México, pero también, como dices, pues darnos cuenta que todos estamos en esto, que somos responsables y que todo lo que suene como reactivo no es parte de la solución, porque si no siempre vamos a llegar tarde, ¿no? O sea, si siempre es un periodista amenazado, ¿cómo lo sacamos de su lugar de amenaza y lo aventamos en otro lado? Pues bueno, estamos sacando con vida a alguien de una circunstancia particular, pero creo que tenemos que ir más lejos y encontrar cómo podemos empezar a sanear algún tejido social que está muy desgarrado. Y eso siempre va a tener que ver con, uno, reconocer el problema, ¿no? O sea, nadie se cura que niega su enfermedad. Y dos, ¿qué medidas podemos tomar para que si lo que tenías era un resfriado, la próxima vez que salgas, pues te tapes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una reflexión más profunda y el documental pues, no busca ser prescriptivo, ¿no? O sea, busca ser el punto de charla y la verdad yo lo que más quiero y me ilusiona es que alguien, decías tú, ¿no? En una sobremesa, ¿no? Escuchar a dos personas teniendo una pelea en público porque vieron el documental y tienen puntos de vista distintos, pero los están platicando. Para mí eso es lo que el documental se tiene que encargar de que suceda. Ya después, pues también el documental y todos nosotros nos volvemos testigos y copartícipes ya minoritarios de ver qué se puede hacer para atender un problema que es infinitamente complejo, porque los periodistas, siempre que hay un problema en México, van a estar presentes, ¿no? Entonces, atender esto es atender muchas capas del entramado que es este país. Señores, Estado de Silencio tiene sus propias redes sociales. Sí, ¿no? Sí, tú sabes de sí, eso. Tú sí sabes de eso. Yo soy de otra. En Instagram somos @estado_de_silencio. Y ahí es donde más. ¿Por qué? ¿Quién nos quitó el nombre? Porque es más joven que nosotros, digo. Oye, qué cosa. Yo te pediría el teléfono. ¿A dónde marco, güey? ¿A dónde marco cuando acabe de verlo? Si quiero agradecerle su labor. No, porque va a estar aquí en la descripción de este episodio de La Pinche Complejidad. Va a aparecer @estado_de_silencio para que sigan ustedes todo lo que va sucediendo con Estado de Silencio. Es correcto. Ahí me pueden seguir en @Nicolás Alvarado Lector, solo en Instagram y Threads, porque soy púdico para otras redes sociales. Y a Diego Luna no lo pueden seguir en redes sociales porque es una gente decente. No, sí, lo peor es que sí las tengo, pero. ¿De veras? Sí. Las malusa. Pero ya no las uso porque, bueno, si quieres, luego hacemos un episodio de redes episodio de por qué usar o no usar Twitter, ¿no? No, Twitter yo nunca lo usé, eso sí, lo entiendo perfectamente. Les recuerdo además que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde escuchen podcast. Y hoy agradecemos enormemente a Netflix las facilidades para haber grabado esto fuera de nuestra casa habitual. Yo soy Nicolás Alvarado y siempre digo que soy comunicador y escritor porque periodista no soy. Para eso se necesitan muchos huevos y yo no los tengo, pero los admiro. Hasta la próxima.